y obtener la bendición de Dios. Esta mañana escuchábamos una preciosa enseñanza al respecto. Pues tengo para leer acá en el libro de Deuteronomio, abran allí sus Biblias, en Deuteronomio, nos habla también de las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio capítulo 7, el verso 12 al verso 26, allí Moisés le fue también dicho que escribiese estas promesas y las dirigiera al pueblo de Israel. Y luego vuelve y las repite en el capítulo 28 del mismo libro de Deuteronomio. En otras palabras, hermanos, es una bendición cuando a nosotros se nos repite la enseñanza de la palabra de Dios, porque necesitamos ser edificados en ella. Amén. De acuerdo. De acuerdo. Bien, dice Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Oiga esta promesa tan maravillosa. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermanos, vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablándonos, amén, a cada uno de nuestros corazones. Soberano Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, oh Dios. Bendecimos, glorificamos tu nombre, gracias te damos en esta mañana, Señor Jesús, por tu palabra leída. Háblanos, Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos. Tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos
a la palabra del Señor. Estaba mirando allá en Deuteronomio capítulo 7, el verso 12 y el verso 13, que tiene también gran relación con el pasaje que acabamos de leer. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y observe lo que dice el verso 13, los referentes que el verso 13 nos declara. Y te amará, 1. Te bendecirá, 2. Y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que Jehová, que juró a tus padres que te daría. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Miremos entonces el paralelo que hay en el capítulo 7 de Deuteronomio con el capítulo 28 del mismo libro. Y de allí, hermanos, podemos sacar realmente una gran enseñanza, que si bien fueron promesas para el pueblo de Israel y seguirán siendo promesas para ellos, también esas promesas en esta mañana nos cobijan a nosotros como iglesia. Israel tiene un personaje, Abraham, padre de la fe. Amén. La iglesia también tiene el mismo personaje, porque Abraham enseñó que la justicia de Dios se adquiría, hermanos, también por la fe. Por eso, encontramos en las Escrituras relacionadas con esta temática, de la manera como el Señor puede bendecirnos en esos principios generadores para obtener la riqueza y la bendición de Dios, al menos 8 principios que nos enseñarán, si los tenemos presentes, a obtener la bendición de Dios en lo que respecta a las finanzas. Amén. Amén, hermanos. ¿A cuánto les gusta lo que es que el Señor a través de su palabra nos hable acerca de lo que es la teología de la mayordomía financiera? Porque es que, hermanos, esa teología, esa enseñanza, esa doctrina está en la palabra del Señor. Amén. Y tenemos estos 8 principios como experiencia del pueblo de Israel, que a la vez pueden ser aplicados también a la iglesia en estos tiempos. Hace un mes creo que estaba enseñando, 2 meses, y toqué el primer punto, y es la importancia de adquirir conocimiento. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel, un pueblo que se entregó a conocer a Dios a través también de su palabra. Y decíamos que el conocimiento se suele entender como hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Amén. El pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, como se le conoce. Amén.
Cuando oímos hablar de los hebreos, la referencia es el pueblo de Israel. Cuando oímos hablar de los judíos, la misma cosa. Y al pueblo judío, hermanos, tiene algo muy especial en lo que respecta al conocimiento. Ellos están siempre muy entregados y en sus ritos a lo que es el estudio de la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 9 y el verso 24, allí hay un referente bíblico. ¿Qué nos está diciendo? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Amén, hermanos. Si de alguna cosa usted tiene que alabarse o echarse cepillo, hermanos, lo más importante que cualquier cosa que podamos hacer, para nuestra vanagloria es entender y conocer al Eterno. Por eso dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tan entregado es Israel al conocimiento, que eso lo ha llevado a la investigación. Y la historia en este momento nos dice que el 25% de los premios Nobel que se han ganado en el mundo han sido entregados al pueblo de Israel. Amén, hermanos. Han sido entregados al pueblo de Israel. En medicina, en física, en letras. Amén. O sea que el mayor número de los premios Nobel que se han entregado desde el momento en que comenzaron a entregarse, el pueblo de Israel se los ha ganado. Amén, se los ha ganado. Por eso los mejores estudiantes que debe tener la iglesia en todos los tiempos deben ser miembros de la iglesia del Señor. Amén. Sobresalir en la universidad, sobresalir en el colegio, en la escuela, desde pequeños, pudiéramos decirlo así, desde el momento que entran para hacer lo que llamamos jardín en los niños, que apenas tienen 4 o 5 años. Pero todo eso depende de quién, depende de nosotros como padres. Israel entregado al conocimiento. ¿Por qué? Porque en Proverbios 9:10 dice, Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Hermanos, ¿qué? Es la inteligencia. De ahí que es muy importante tener en cuenta esto. La diferencia que existe en lo que es predicación y lo que es enseñanza. Ustedes saben que hay una diferencia entre lo que es predicar y lo que es enseñar. Predicar, hermanos, es informar. Amén. Tenemos, por ejemplo, entre los dones ministeriales al evangelista. El evangelista es un informante. ¿Por qué? Porque su ministerio es el de ¿qué? El de predicar, mostrar a Cristo. Y enseñar es formar. ¿Y se forma con qué? Con la doctrina. Por eso el Señor Jesucristo, cuando miramos en la palabra de Dios, en Mateo 11:1, y es un paréntesis que hago para que nos demos cuenta, porque ahí de pronto, y no falta quien no le guste mucho lo que es la enseñanza, pero la enseñanza es parte fundamental
de la vida del cristiano para su crecimiento y para su desarrollo. Y el Señor Jesucristo tuvo esos dos ministerios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, comenzó, dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Mire entonces que no es asunto mío, no, es asunto que allí Mateo lo registra en su evangelio. El Señor Jesucristo dio instrucciones a su cuerpo ministerial, o sea, a sus discípulos, y luego partió con ellos hacia otras regiones para predicar y también para enseñar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? A nosotros primero se nos predicó. Amén. A nosotros primero se nos predicó esa palabra, ese mensaje evangelístico llegó a lo más profundo de nuestro corazón. Pero como iglesia no podemos continuar en la predicación, sino, hermanos, dar el paso siguiente. ¿Cuál es? El recibir la enseñanza, el recibir la doctrina, porque ella es la que nos forma. Amén. Por eso tenemos el culto evangelístico, que es para las almas, para predicarle a las almas. Los cultos allá en la calle. Amén. Para que las almas sean informadas de lo que un día nosotros fuimos informados del plan de salvación. Y eso, hermanos, es adquirir conocimiento de parte de nuestro Dios y se cumple. Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Cuántos damos gloria al Señor? El conocimiento del Altísimo solo es adquirido, hermanos. Óigalo bien, a través de guardar la palabra de Dios para ser prosperado en todo, tanto en lo espiritual como en lo material. Y eso lo vemos en Josué 1, 7 y 8. Miremos, hermano, la secuencia misma de la palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Israel tuvo y tiene conocimiento de esta promesa que el Señor le da. Amén. Porque la Escritura, la misma que usted y yo en esta mañana tenemos, está vigente también en ellos. Por eso, hermanos, Dios promete que este tipo de fidelidad a su palabra, a adquirir el conocimiento, a esforzarnos también en la enseñanza, trae consigo una vida de éxito, una vida de prosperidad. Amén. ¿Lo creen? Yo lo creo. Y lo creo porque está ahí en la palabra de Dios. ¿Qué tal si leemos allá en el Salmo capítulo 1 y el verso 3, cómo allí el salmista nos está confirmando este pensamiento cuando dice, como árbol plantado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Junto a corrientes de aguas. Nosotros somos tal como árboles plantados junto a corrientes de aguas.
¿Y quién es esa corriente de agua? Tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Y dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este conocimiento estaba muy claro en el pueblo de Israel. Y debe estar también muy claro en nosotros como pueblo santo de Dios que somos. Muchas ocasiones se nos vienen dificultades, problemas, y vienen las preguntas de el por qué y el por qué. Y no dimensionamos a preguntar o a decir más bien para qué. Y resulta que la misma palabra de Dios nos dice en esta mañana que mi pueblo fue, ¿qué, hermanos? Destruido. Mi pueblo fue llevado cautivo. Mi pueblo sufrió toda clase de vejámenes. Fue llevado de un lugar a otro. Problemas le sobrevinieron. ¿La razón? La razón, porque les faltó conocimiento. De ahí la importancia de la enseñanza, porque ella es la que nos va formando. Ella es la que nos va estructurando. En segundo lugar, hermanos, Israel, en ese deseo, en esa entrega por alcanzar las bendiciones también del Señor y con base a la palabra de Dios, es gente, no digámoslo, fue gente porque ellos todavía existen. Mire que es una nación que tiene más de 4.000 años de existencia y aquí está. Imperios han caído. Los persas cayeron, los romanos cayeron, los griegos cayeron. Todos los imperios antiguos cayeron. Los gobiernos contemporáneos que se levantaron también contra Dios han caído. Pero el pueblo de Israel ahí está. Amén. Como un testimonio vivo de que Dios existe. Amén. Y ellos trabajan duro para adquirir también su economía. Por eso el segundo principio para los israelitas en la adquisición de riquezas es el trabajo duro. Y así queda demostrado, hermanos, con el ejemplo de Jacob al negociar con su suegro Labán. Yo pregunto en esta mañana y ustedes saben la respuesta. ¿Con qué salió Jacob cuando abandonó su casa? ¿Con qué salió? Con nada. Con nada. Escasamente, si acaso, de pronto ni siquiera una mudita de ropa, tal parece. Porque cuando uno tiene ni siquiera una mudita de ropa, ¿qué hace? Cuando está por ahí a campo abierto, la coloca de almohada. ¿Y qué colocó el de almohada? Imagínese usted. Una almohada. Pero él estaba dentro de los procesos de Dios. Dentro de los propósitos de Dios. Y nosotros estamos dentro de esos procesos de Dios. Como pueden ser inmediatos, pueden ser a largo plazo. Pero nuestro Dios ni es ciego, ni es sordo, ni mucho menos mudo. Y vemos cómo Jacob, a quien más tarde se le cambia el nombre por Israel, él tuvo esa experiencia. Llega allá a la tierra de sus parientes, se enamora y comienza a negociar
una especie, digámoslo así, de dote por una de sus primas, porque precisamente fue donde su tío Labán, y negociaron, y Labán, pues Jacob de todas maneras era como un poquito avispado, pero más avispado le salió fue su suegro, y más avispado, pero de todas maneras él dijo, no, yo me la juego aquí, yo quiero mucho a esta muchacha. Y trabajó 7 años, y a los 7 años fue engañado. Y lo hicieron trabajar otros 7 años. Y después tuvo que trabajar, creo que fue otros 6 años. O 7, 21 años. Pero trabajó duro. 21 años demoró Jacob trabajando duro, hermanos, para adquirir lo que adquirió. Cuando llegó, ¿dónde? A presentarse a su hermano, ¿cómo llamaba? Esaú. Todos conocemos también la historia. Ustedes son buenos lectores de la palabra. Ya Jacob había salido riquísimos, con rebaños, con carpas, con tiendas, con familia. Y era un hombre inteligente. Bueno, ahí viene mi hermano Esaú. Solamente Dios conoce el pensamiento de él, yo no lo conozco, pero me le voy a adelantar. ¿Y qué hizo? El que había salido sin nada hacia aquella tierra, ahora ya era padre de 2 campamentos. Gloria a Dios, porque el Señor es el que multiplica, hermanos. 2 campamentos. Cuando llegó frente a Esaú, él había dividido su campamento. Había dividido su campamento. El que había salido solamente con un callado, con una vara, ahora tenía 2 campamentos. Amén. Pero ese es el fruto de ¿qué? De un trabajo, hermanos, duro. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces en esta mañana miremos cómo Jacob, que sabemos muy bien, padre de las 12 tribus, de los 12 patriarcas, y de allí, de esas 12 tribus, surge también Judá, y sabemos la línea genealógica de Judá, quién es Judá y de dónde vino el Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, en esta mañana lo que se está enseñando no son fábulas, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Amén. Entonces, cuando leemos ya en Génesis capítulo 30 y el verso 31, allí hay una negociación entre yerno y suegro. Y él dijo, ¿qué te daré? Pregunta Labán a Jacob. Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y volvió nuevamente, renegociaron. Amén. Y qué bendición, hermanos, en esta mañana saber que ese es el ejemplo vivo de lo que es trabajar duro por una causa, lo que es trabajar duro, hermanos, por una familia. Y el testimonio lo vemos claro cuando dice, y se enriqueció el varón, o sea, Jacob, muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. Si usted lo quiere comparar, está en Génesis capítulo 30 y el verso 34. El que había salido en la absoluta pobreza solamente con un cayado, quizás con una mula de ropa, de pronto con un pan mohoso y una botija de agua, ahora era un hombre que, hermanos, era un hombre que, díganlo, hermanos, sin miedo. Amén. Era un hombre rico. Dice que en Génesis 30, 43,
allí declara, y se enriqueció el varón Jacob muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Amén. Entonces hay un contexto de esa experiencia aplicable a la iglesia contemporánea. Y es lo que nos está diciendo Proverbios capítulo 12 y el verso 24, que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será, ¿qué, hermanos? Tributaria. Jacob tuvo riquezas porque trabajó duro. Amén. Ahora entonces, él no tenía que pagarle tributo a nadie, sino más bien que tendrían que en un futuro pagarle tributo a él. Por eso es claro lo que dice allí el proverbista, la mano de los diligentes. Amén. De los emprendedores señoreará, mas la negligencia será tributaria. Israel, hermanos, ha trabajado duro a través de toda su historia. Cuando ellos se encontraban en la cúspide de sus riquezas, entonces sus enemigos, sus adversarios, llenos de envidia, les quitaban lo que habían adquirido. Y luego, ¿qué hacían con ellos? Y no muy lejos, todos conocemos la historia de las famosas conquistas de los españoles a los pueblos, al pueblo conocido ahora como americano. En ese entonces el conocido era como las Indias, porque Colón pensaba ir a las Indias, lo que encontró fue gentes que parecían ser indios o tal cosa. Y vemos, hermanos, que cuando Israel en España enriqueció al gobierno, los echaron, vinieron a España, vinieron a las Américas, a las Indias, como se conoce históricamente, y comenzaron también a adquirir riquezas y sufrieron persecuciones. Y vamos a hablar más recientemente, en la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de Adolfo Hitler, tipo año 1938, cuando comienza esa persecución tan tremenda contra el pueblo de Israel. 6 millones de israelitas, de judíos, masacrados, quemados, torturados, llevados a los campos de concentración. Todas las riquezas le quedaron a los aliados y a los alemanes, en fin. Pero hermanos, ellos no dejaron de confiar en el Señor. Gloria a Dios. No se entregaron al lamento, no. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que casi que fueron aniquilados, sin embargo, el Señor tenía un remanente, y con ese remanente el Señor, hermanos, haría historia en el mundo para que el mundo conociese que Él es el único y soberano Dios verdadero. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Israel ha trabajado duro después del año de 1948, era cristiana, para convertir los desiertos en zonas agrícolas y constituirse en una de las tantas naciones más poderosas del mundo. Es una nación que tendrá escasamente 3 millones de habitantes. Escasamente Israel como tal tendrá 3 millones y medio de habitantes. Y ante esos 3 millones y medio de habitantes, las superpotencias también tienen que temblar. Amén. Y eso lo sabemos y hay que estudiar para adquirir conocimiento acerca de ese pueblo. Porque ellos en su trabajo arduo tuvieron muy presente lo que su rey Salomón
había escrito en Proverbios 10:5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Amén. Por eso, hermanos, la importancia del trabajo duro en el pueblo de Israel. Y hay una serie de textos, amén, por la escritura. Dice que el que duerme en el tiempo de la siega, cuán vergonzoso es ser perezoso cuando hay trabajo físico para hacer. Y ahí está el texto que lo avala. Dice, oh perezoso. El perezoso o holgazán es el que, uno, posterga el comienzo de lo que ha de hacer. Ah, no, eso lo hago tal otro día. Dejémoslo para mañana. Hay un viejo dicho que dice que lo que puedes, ¿qué? ¿Cómo es que dice? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por eso, cuando se postergan las cosas, el perezoso dice, el león está fuera, seré muerto en la calle. ¿Qué parece que un león en la calle? Lo que se logra inventar. ¿Ah? ¿Pero por qué? Por quedarse en la casa haciendo nada. Segundo, no termina lo que comienza. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver precioso del hombre es la diligencia. Tercero, aplican la ley del menor esfuerzo. Y dice que el perezoso no hará a causa del invierno. Dice, pedirá pues en el tiempo de la siega y no hallará. Por eso Israel nos enseña a nosotros, hermanos, lo que es trabajar. Yo recuerdo cuando la iglesia en sus comienzos, y a mí me tocó, ahora estaba yo estudiando cuando, con aspiraciones de graduarme como ingeniero agrícola en esa época. En fin, estudié en un colegio agrícola y al convertirme al evangelio, entonces el pastor decía, no, ¿y para qué estudiar si la venida del Señor está cerca? Y como uno creía, ¿verdad? Sí. Y sigue creyendo que la venida del Señor está cerca. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Porque de un momento el que prometió venir, vendrá. Amén. Y mucho creyente se entregó a hacer holgazanes, a estar metido en las casas ajenas. Por la mañana iba, desayunaba allí, al mediodía almorzaba allá, por la noche almorzaba allá y se hacía coger la noche para ir a dormir a otra parte y así lo pasaba. ¿Por qué? Que porque el Señor estaba cerca. Y así se perdieron y se jugaron una gran cantidad de cerebros. Mientras que el Señor, hermanos, tenga esa promesa y es nuestra confianza, porque Él así lo ha hecho, que el que prometió vendrá, el que prometió venir vendrá y no tardará su promesa. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir viviendo y colocar la mano en el arado. Amén. Y realmente es una situación que se presentó en muchas ocasiones. Por eso la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:14. Por eso también se nos enseña sobre lo que es el manejo de el dinero. Entonces se dice que debemos practicar lo que es la mayordomía. ¿Por qué practicar lo que era mayordomía? Porque lo que tenemos, hermanos, eso es ¿qué? Prestado. Eso es prestado. Ese carro, esa casa,
es estudio, lo que sea, es prestado. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta que esto le pertenece a alguien, aquel que dijo, mío es el oro, mío es la plata. Y como somos mayordomos del Señor, debemos evitar el despilfarro. Amén, despilfarrar, ser botaratos, pero tampoco ser, ¿qué? Tacaños. Tampoco ser tacaños. No, es que si yo doy más de lo que dice acá, entonces esto me va a hacer falta para esto o aquello. No. El Señor es quien provee. Debemos aprender el uso del tiempo y de las energías. No consumas lo que no necesites. Hay un tremendo problema, hermanos, y es la cuestión de lo que llamamos las tarjetas de crédito. Seguramente que hay hermanos que pueden tener 3, 4, 5 tarjetas de crédito y cuando abren de pronto la billetera para mostrar la cédula, entonces lo primero que surge ahí son las orillas de las 5 tarjetas de crédito. Y esas tarjetas de crédito tienen un monto de 2 millones de pesos para ser pagados mensualmente. Y el salario mínimo está en 1.080.000 pesos. Deja de comer o deja de pagar. Lo cierto es de que en ese momento se está convirtiendo en un esclavo. ¿Sí ven? Para que se tenga muy presente eso. A usted le ofrecen tarjeta y usted, no, listo, ya, uy, chévere, qué bueno, y son, sabroso y tiene la tarjeta de crédito. Pero hay que entender que mensualmente esa tarjeta de crédito hay que pagarle sus cuotas, la cuota de manejo cada 3 meses, hay que pagar el capital del préstamo, hay que pagar el interés del préstamo que es el más alto también en el comercio y cuando va a haber hermanos no tiene con qué comprar una libra de sal. ¿Por qué? Porque el sueldo ganado, hermanos, tuvo que pagarlo en las tarjetas de crédito. ¿Me estoy haciendo entender? Y deje de pagar una y a las 7 de la mañana, menos mal que usted no me llamó, y a las 7 de la mañana tiene un despertador fijo. Amén. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo. Para eso le están pagando a los que están llamando ¿cómo se llama? A cobrar, a hostigar. Más bien, a hostigar. Ese es su trabajo, está ganando su plata. Pero, qué cosa tan tremenda es eso. Por eso, hermanos, no consumas lo que no necesites. Hay que trabajar duro, hermanos, para adquirir la bendición de Dios. Usa, no abuses lo que Dios te da. Evita los excesos, glotonería, bebidas y la conducta sexual también inmoral. Practica una disciplina de dominio propio y de templanza. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces miremos que son aspectos tan importantes en nuestra vida. Amén. En tercer lugar, ahorrar para invertir. Ahorrar para invertir. Realmente, hermanos, pocos son los ahorradores. Y cuando viene el tiempo calamitoso, allí viene entonces la época de las vacas, ¿qué? Flacas, y vienen los ayes. El ahorro como generador de riqueza. Amén. Vea, leyendo un texto y me llamó la atención lo que dice Proverbios capítulo 26, capítulo 27, versos 23 y 27. Hermanos, aprendamos en esta mañana. Esta mañana estábamos escuchando una enseñanza muy similar a esta. Amén.
Y es porque el Señor quiere hablarnos y sobre todo quiere hablarnos en esta época que estamos viviendo para saber aprovechar lo que es la bendición de Dios. De pronto antes, en familia, hermanos, cada 8 días, por decir algo, vámonos y a un restaurante y aún se tenía de pronto la plata para comer a la carta o en fin. Ahora hay que es hasta advertir y dice, no, vamos a salir en familia, pero recuerden que es corrientazo. Pero vamos a estar en familia. Amén. ¿Y por qué? Hermanos, porque realmente muchos aspectos de la economía han sido afectados. Nuestro Dios no ha sido afectado y Él nos sigue bendiciendo. Pero hermanos, también tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces mire lo que dice Proverbios 27, capítulo 27, verso 23 y 27. Dice, conoce, hablando del ahorro como generador de riqueza. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas, ni perdura la corona. Ahí está. Conoce bien la condición de tu rebaño. Aprovecha la bendición que el rebaño te da. No lo despilfarres. Aprovecha bien ese trabajo que el Señor te ha concedido allá en la empresa. No lo despilfarres. Y sigue diciendo acá, porque las riquezas no son eternas. Nos enseña es a que debemos allí ahorrar porque llegará el momento en que las riquezas van a perecer. Sin embargo, el ahorro ahí lo obtenemos. Amén. Ni perdura la corona. Por todas las generaciones, cuando la hierba desaparece, se ve el retoño y se recogen las hierbas de los montes. Nos enseña esto aquí, hermanos, nos enseña a ser ahorradores. Y el renglón seguido dice, los corderos darán para tu vestido y las cabras para el precio de un campo. Ahí volvemos a ver. Si usted tiene cuidado de tus rebaños, lo cuida bien, lo apacientas bien, lo desgusanas bien, le das buen alimento, buena hierba, buena agua, ellos entonces producirán buena leche. Al haber buena leche, entonces vendrá la buena cuajada, amén, o sea, el buen queso. Se aumentará, hermanos, la bendición y tendrá sus gastos, pero a la vez también tendrá ¿qué? ¿Tendrá qué? Su ahorro, hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, tendrá también su ahorro. Y dice acá, habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento para tus doncellas. Entonces Israel aprendió eso, a cuidar muy bien de los rebaños, literalmente que tenían. ¿Por qué? Porque esos rebaños bien cuidados traerían, hermanos, una buena producción, de tal manera que tendrían para su gasto y también tendrían para su ¿qué? ¿Para su qué? Exactamente, para su ahorro. De ahí que esto, hermanos, nos enseña que Israel tiene una regla llamada la regla de los 3 tercios. Y esa regla de los 3 tercios prevalece en Israel hasta el día de hoy. Y la han aprendido después, hermanos, de que han pasado por las que han pasado, por las persecuciones, por los exilios, por los momentos de casi aniquilación.
Entonces ellos, el Señor les inspiró para que dentro de esa filosofía del ahorro tuviesen esa regla conocida como la regla de los 3/3. Para los judíos, y vamos a ello, para los judíos es algo común hablar de dinero. Para ellos es algo común hablar de dinero. Para muchos de nosotros seguramente nos falta que sea, ese cuentecito de cada mes del culto de la bendición de dar y estar hablando de dinero. ¿Será que es que usted no necesita el dinero o qué? Si no necesita dinero y tiene por ahí, si quiere le doy mi cuenta de ahorro. Le doy mi cuenta, que hasta por cierto muy vacita se mantiene. Pero le doy mi cuenta. Si usted le choca estas enseñanzas que le van a incrementar la bendición de Dios, porque la estoy dando por la palabra de Dios, para que, hermanos, seamos un pueblo, que la misma gente diga, hombre, lo conocí un borracho, lo conocí un zarrapastroso, lo conocí prácticamente un tal por cual, y ahora lo veo bien encorbatado, hasta el físico le ha cambiado. ¿A cuánto no le gusta eso, hermanos? ¿Ah? No falta quien no. Yo he escuchado el mensaje hasta de compañeros donde dicen, no, es que el Señor nos llamó para sufrir. A mí el Señor no me ha llamado para sufrir. Que tenga que sufrir pruebas, las sufriré, pero Él también me sacará de las mismas. Porque ellas mismas me van a ¿qué? Me van a fortalecer. Yo nunca he aguantado hambre, nunca. Y en el momento en que he visto prácticamente el fogón, hermanos, y la olla boca abajo, el Señor me ha mandado su ángel. Y yo sé que ustedes tampoco han pasado por eso. Yo sé positivamente que no han pasado por eso. Porque alguna cosa, alguna provisión, el Señor concede. Pero vaya los que sí han pasado, los que están en el África, donde sus carnitas se pega ya a los huesitos. ¿Ah? Entonces, para los judíos es algo común hablar de dinero. Amén. Y si nosotros aquí hablamos de dinero, no es porque seamos codiciosos. Usted sale a trabajar porque necesita. Amén. Tiene su ahorro porque quiere, hermanos, tener una provisión para un momento de dificultad. Amén. Entonces, no es un tabú, como sucede en Occidente y en muchas denominaciones cristianas. El ADN de la religión judía está, hermanos, en ser rico. No hay ningún impedimento en prosperar para un judío. Es vital tener su propio negocio. Amén. No dicen amén, pero les voy a hacer que sigan amén. Sí. Bueno, Jeremías capítulo 31, verso 12 y 17 y especialmente el verso 16. Vamos a mirarlo en pantalla. A ver qué nos está diciendo allí el Señor a través del profeta Jeremías con respecto a la importancia del ahorro para la inversión. Así, verso 31, verso 30, capítulo 31, verso 17, verso 12 al 17, incluyendo el 16. El 16 dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay ¿para qué? Para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. En otras palabras, ellos no volverían con las manos vacías. Gloria a Dios. Israel estuvo 430 años esclavizados en Egipto. Y cuando salieron de Egipto, ¿salieron qué? ¿Pobres? ¿Salieron pobres? ¿Qué dicen ustedes? No, no salieron pobres. Egipto, Faraón,
tuvo que pagar hasta el último céntimo. Amén. A Israel por su trabajo durante esos 430 años. En este momento Israel en la diáspora, o sea, en el regreso de las naciones nuevamente a la tierra que en 1948 las Naciones Unidas le dio, ellos han regresado, hermanos, con riqueza. Amén. Y por eso son lo que hoy en día son. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Amén. Yo quisiera terminar de esta parte de este tercer, son 8 puntos, pero terminarles este tercer punto que estamos hablando sobre lo que es la regla de los 3/3. ¿En qué consiste? Para que no nos vamos a ir así a medias. Para los judíos no basta con recibir una herencia. Oiga, también hay que saber mantenerla y hacerla crecer. Lo diferente que ocurre con nosotros. ¿Cuántos de pronto esperan que los viejos se mueran para pelearse en lo poco que queda? Por eso es que muchos hacen un testamento en vida para no dejarle problema a los hijos. Porque mientras que los padres están vivitos, bueno, ahí como que se están entendiendo, pero mueren y eso se vuelve un despelote. Para ellos esa condición, hermanos, realmente no es cuestión, con esto yo vivo y con no. Si llega la herencia, entonces vamos a trabajar esa herencia. Vamos a hacer de que esa herencia se multiplique, y ahí es donde viene la regla de los 3/3. Desde pequeños aprenden la regla de los 3/3, dividir el dinero en 3 partes. Y mire cómo lo dividen, de una manera sabia, y porque es que ellos tienen lo que tienen. 1, 1/3, hermanos, ellos lo usan para la compra de tierra, inversión en tierras. Al invertir en tierras o propiedad raíz, dicen que es más seguro. Dicen ellos, es más seguro. Sin embargo, tienen la tendencia de no ser apegados a la tierra. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ellos durante toda su historia, en el momento en que han estado más asentados en su tierra, es cuando han sido, ¿qué, hermanos? Llevados cautivos. Los desarraigan. Entonces, para ellos, realmente el tener una propiedad, el tener una casa, el tener tierras o tal cosa, para ellos es importante tenerla por la seguridad en la inversión que han hecho, pero no para apegarse a ella como muchos de nosotros lo hacemos. En segundo lugar, otra parte del tercio en negocios. Los negocios dan más beneficios, pero tienen más riesgos. Tienen más riesgos. Y eso lo sabemos muy bien. Los que tienen conocimiento sobre esto, economía, se sabe que cuando va a colocar un negocio, debe tener, ¿cuántos capitales es? A ver, alguien, háblales que están lectores, el capital para invertir, el capital para perder, el capital para fiar. Bueno, son como 3 capitales. Es más riesgoso. Sin embargo, ellos tienen presente. Ellos tienen presente. Y de ahí que tienen un principio, y es el de diversificar, porque el tercer tercio lo tienen en liquidez. Una parte de su riqueza debe estar disponible para imprevistos y oportunidades. Y eso lo tienen en reservas, que es en oro y en piedras preciosas. ¿Por qué? Porque el oro y las piedras preciosas van subiendo,
y las pueden enterrar donde sean y será un secreto sepinterno para ellos que solamente de pronto a alguien de la familia se lo dirán, pero es parte de su seguridad. Entonces, uno, invertir en propiedad raíz. Dos, en los negocios, teniendo en cuenta que trae sus riesgos. Y tres, lo que a ellos más seguridad les ha dado es tener las reservas de oro, las reservas de piedras preciosas. Esto también es conocido con otro nombre como es la diversificación de la economía. Amén. Por eso, hermanos, no tiene mucho sentido vender tu casa para comprar un carro. ¿Qué tal le parece a usted eso? Ah, no, es que ese carro, mejor dicho, me trasnocha. No, yo quiero verme manejando, quiero llegar a la iglesia y lo primero que me vean es mi pie saliendo ahí. Vender la casa para comprarse un carro. Deje su casita ahí. Amén, deje su casita, que le será de grande bendición. Amén. Entonces dice, cerrando, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces, hermanos, nos queda para dentro de un mes, si están interesados en tener esta bendición del Señor, mirar los otros puntos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Al nombre de Jesús. Entonces miremos la importancia de la enseñanza que nos da un pueblo, como es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a la iglesia, que es la esposa del Cordero. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. La paz del sea con cada uno de nosotros.